estimados estudiantes, me presento. Mi nombre es Amalia Ávila y voy a ser su docente de bioquímica para el curso de FUNO, Facultad de Enfermería, Plan 2016. Esta clase es un repaso de temas de bioquímica que está recomendada para aquellos estudiantes que ven orientaciones como la humanística o que hace muchos años hayan dejado de estudiar o hayan terminado la secundaria. Para comenzar, vamos a empezar a analizar qué es justamente la materia que nosotros vamos a estar estudiando durante este curso. ¿Qué es la bioquímica? La bioquímica es una parte de la ciencia que está compuesta por varias subdisciplinas, como ser la biología, la química, biofísica, etc. Y su objetivo es describir las estructuras y las organizaciones de la materia viva en términos moleculares. ¿Sí? Vamos a ver que la bioquímica pretende entender, básicamente, cuáles son las moléculas que forman los seres vivos, cómo interaccionan entre ellas, cómo se almacena y guarda la información genética, qué tipo de reacciones existen, cómo se obtiene y utiliza la energía. Todo esto son muchos temas que están abarcados en tres principales áreas de estudio: la química estructural, el metabolismo y la genética molecular. Química se va a encargar de cuáles son y cómo están organizadas las moléculas, ¿sí? Átomos y moléculas en las estructuras biológicas. La parte metabólica se va a encargar de estudiar cómo se obtiene y maneja la energía en el organismo, y la genética molecular va a encargarse del estudio de cómo se almacena y cómo se lee, cómo se maneja la información genética. Como dijimos, la bioquímica es una ciencia compuesta, ¿sí? Principalmente por química y biología. La parte química de entender es describir cuáles son los elementos que forman la materia viva y cómo estos constituyen las moléculas biológicas, como ser las macromoléculas, ¿sí? La base de la vida en realidad se ha visto que está basada en pocos elementos de la tabla periódica. Los principales componentes de la materia viva son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque obviamente existen otros tipos de moléculas, de átomos, que están vinculados a los organismos vivos, ¿sí? Estos átomos se organizan en moléculas, ¿sí? Las más importantes biológicamente son las macromoléculas, que constituyen una gran parte de la masa de cualquier célula. Estos pueden ser los ácidos nucleicos, que están formados de nucleótidos y son la información genética, la base de la información genética. Polisacáridos, que tienen diferentes funciones, como ser almacenamiento de energía, o incluso en las plantas tienen función estructural. Los polisacáridos son compuestos por azúcares simples, ¿sí? Y las proteínas, que tienen múltiples funciones en los organismos vivos y que están compuestas de cadenas de aminoácidos. La parte biológica de la bioquímica pretende describir, o por lo menos encontrar, la característica que define a los seres vivos. Uno puede pensar, bueno, ¿qué es lo que distingue a la materia viva de lo que no es vivo? Una de las principales ideas que se nos puede venir a la cabeza es justamente la complejidad. Pues es cierto, los organismos vivos son complejos, pero si uno ve el cadáver de un ratón que acaba de morir, su complejidad sigue siendo la misma que los minutos antes cuando estaba vivo. O sea que ser complejo no alcanza para definir la materia viva. Otra de las opciones que podemos pensar es, bueno, la necesidad de energía. Es cierto, los seres vivos necesitan energía para cumplir sus funciones, pero la computadora debe enchufarla para que obtenga energía y pueda seguir funcionando. O sea que la necesidad de energía no define específicamente aquello que está vivo. Otra opción es la autorreproducción. Uno puede decir, es cierto, los seres vivos se reproducen, pero una realidad es que, por ejemplo, un virus de computadora puede reproducirse, ¿sí? Y no está vivo. Otro ejemplo sería una persona que es estéril, no se puede reproducir, no puede descendencia, pero esa persona está viva. Por ende, no es una definición suficiente para la materia viva. De hecho, la única de esas opciones que tiene positiva, que realmente es una función que a la es su capacidad de constante renovación de esas estructuras altamente ordenadas. Los seres vivos somos capaces de cambiar todas nuestras moléculas a lo largo de nuestras vidas, tener un recambio continuo. Por ejemplo, nosotros recambiamos nuestras proteínas continuamente. Tiramos las proteínas viejas y generamos nuevas proteínas a partir de los aminoácidos que obtenemos de la dieta. Para comprender entonces
los temas que veremos más adelante en el curso, necesitamos tener claro las diferencias entre un compuesto molecular y un compuesto iónico. Los compuestos moleculares están formados por más de un elemento, ¿sí?, de átomos unidos estrechamente mediante enlaces covalentes, ¿sí? En general están formados por no metales, ¿sí? Los compuestos iónicos están formados en realidad por redes cristalinas de iones positivos y negativos, ¿sí?, de cationes, ¿sí?, de iones positivos y negativos que permiten la formación de unos cristales altamente ordenados. Estos iones, ¿sí?, vamos a ver que se forman porque un átomo pierde sus electrones, pierde uno o más electrones, generando cargas positivas, y un átomo recibe electrones, generando cargas negativas. El átomo que queda positivo, ¿sí?, es el catión, que tiene carga positiva, y el átomo que queda negativo, que gana los electrones, es el anión. En general, los cationes son metálicos y los aniones son no metálicos. En esta imagen tenemos las diferencias de las estructuras de compuestos moleculares. Tenemos el ejemplo del agua y el ejemplo de la glucosa, y de los compuestos iónicos, en este caso es el cloruro de sodio, donde vemos la clara formación de un compuesto cristalino. Los compuestos moleculares van unidos a los diferentes átomos a través de enlaces covalentes, formando una estructura mucho más estable. ¿Sí? Los compuestos iónicos se forman o interaccionan a través de las cargas. ¿Sí? Por eso mantienen las distancias, porque las cargas positivas atraen a las negativas, y las positivas se repelen entre sí y las negativas se repelen entre sí, formando esas estructuras cristalinas que, si yo coloco esa solución cristalina en un campo eléctrico, va a verse alterada. Entonces, nos podemos preguntar cómo es que o los átomos comparten electrones o los pierden o los ganan, ¿sí? Cómo se forman compuestos moleculares y cómo se forman compuestos iónicos. Básicamente, esto va a depender de una propiedad de los átomos que se denomina electronegatividad. Dicha electronegatividad es la capacidad de un átomo o dentro de una molécula para atraer electrones hacia sí mismo. Es la afinidad o ganas que tiene de tener un electrón. Si un átomo es muy electronegativo y se enfrenta con otro átomo que es muy poco electronegativo, esa diferencia de electronegatividades es lo que define la conducta. Si uno tiene mucha afinidad por el electrón y el otro no tiene afinidad por el electrón, se generará un compuesto iónico, donde el átomo más electronegativo se queda con el electrón, convirtiéndose en un ion negativo, y el átomo menos electronegativo pierde su electrón, convirtiéndose en un catión. ¿Sí? Básicamente, la diferencia entonces de electronegatividad es lo que define si será un enlace covalente o si será un enlace iónico. ¿Sí? En el caso de los enlaces, si yo tuviera, por ejemplo, una molécula de oxígeno molecular O2, ambos átomos van a querer los electrones con la misma intensidad, tienen la misma electronegatividad. Esta electronegatividad idéntica hace que el electrón se distribuya homogéneamente entre los dos átomos, generando una molécula que no tiene cargas, porque no es iónica, y no tiene polos, ya que el electrón se distribuye, se comparte por igual entre los dos átomos. Esta diferencia de electronegatividad no siempre es cero. Para que cuando la electronegatividad va a 0,4, yo voy a tener esta formación, estos enlaces covalentes no polares, sin ninguna posibilidad de que el electrón esté demasiado tiempo en uno generando polos. Pero cuando la diferencia de electronegatividad está entre 0,4 y 1,7, el electrón será tirado con más fuerza de uno de los átomos y por lo tanto permanecerá más tiempo sobre ese átomo, generando una carga parcial negativa. ¿Sí? El átomo menos electronegativo tendrá una carga parcial positiva. No son cargas reales porque el electrón se comparte, ¿sí? Es un enlace, pero no se comparte equitativamente, especialmente sobre uno de los átomos, generando una carga parcial negativa. Y del otro lado de la molécula, la carga parcial es positiva. En ese caso voy a tener un enlace covalente polar. ¿Sí? Repitiendo, según la diferencia de electronegatividades, voy a tener un enlace covalente no polar cuando la diferencia es muy pequeña, entre 0 y 0,4, un enlace covalente apolar o no polar, son sinónimos, es cuando la diferencia es entre 0 y 0,4. Cuando la diferencia es entre 0,4 y 1,7 es un enlace covalente polar. Cuanto mayor la diferencia, mayor la carga parcial que va a tener esa molécula. Y cuando la diferencia electrónica
es superior a 1,7, voy a tener la pérdida total de un electrón en uno de los átomos y la ganancia de un electrón del otro. En ese caso se van a formar iones. De hecho, no solamente los átomos pueden interaccionar a través de enlaces covalentes, no polares o polares, o enlaces iónicos, también lo pueden hacer a través de interacciones débiles. ¿Sí? ¿Cuáles son esas interacciones débiles? Las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Esos son dos interacciones débiles. Las fuerzas de Van der Waals son en realidad una inducción dipolar mutua de dos moléculas que no tienen carga, que no tienen cargas parciales, pero que al estar tan encima la una de la otra, terminan generando atracción de cargas, pero es por proximidad. Una molécula con un enlace covalente no polar, ¿sí? Que no tiene polos, si yo le acerco demasiado a una molécula, puedo generar leves cambios en su estructura electrónica. ¿Sí? Y esto puede hacer que se atraigan. Esas son las fuerzas de Van der Waals. Como implican que las moléculas estén en estrecho contacto, solo van a funcionar cuando las moléculas están cerca, son de corto alcance. ¿Sí? No son muy fuertes, pero suman mucha importancia en las macromoléculas, porque los átomos en las macromoléculas están apilados uno sobre el otro. Y en ese momento, las fuerzas de Van der Waals van a ser significativamente importantes para mantener, por ejemplo, la estructura tridimensional de las proteínas o el compactamiento del ADN. El otro tipo de interacción débil son los puentes de hidrógeno. Este tipo de interacción débil en realidad es muy particular. Implica que exista un átomo unido a un hidrógeno, ¿sí? Un átomo muy electronegativo, hidrógeno, donde se genere una molécula polar. En el esquema tenemos el ejemplo de la molécula de agua. ¿Sí? El oxígeno es muy electronegativo y va a tender a traer más tiempo a los electrones, generando cargas negativas sobre el oxígeno y positivas sobre el hidrógeno. ¿Sí? Esas cargas van a interaccionar con, por ejemplo, los electrones no apareados de otra molécula de agua. Recordemos que el agua, ¿sí? Por su distribución, tiene dos enlaces a los hidrógenos, pero además tiene dos pares de electrones no apareados. ¿Sí? Es la interacción del átomo que dona el protón que tiene enlazado covalentemente y el átomo que aporta los electrones se denomina puente de hidrógeno. El átomo que aporta el hidrógeno se llama átomo donador y el átomo que aporta los electrones se llama átomo aceptor, porque acepta el hidrógeno. ¿Sí? Estos tipos de interacción tienen una característica intermedia. Tiene cosas que se asemejan a y cosas que se asemejan a una interacción iónica, porque de hecho es una interacción iónica entre la carga parcial positiva del hidrógeno y la carga parcial negativa de los electrones del oxígeno, en el caso del ejemplo. ¿Sí? Esa letra rara que ustedes ven como sigma quiere decir carga parcial. ¿Sí? Entonces es una interacción carga-carga. No son cargas reales, son cargas parciales, pero están interaccionando positivo atrayendo a negativo. Pero además de todo tiene características de enlace covalente, porque de hecho los electrones no apareados del oxígeno interaccionan con el hidrógeno, se comparten. Si se están compartiendo electrones, es un enlace covalente. Por ende, este es un tipo de interacción débil, pero de las más fuertes de todas, ¿sí? Porque es mitad interacción carga-carga y mitad interacción covalente. ¿Sí? Por esta característica de compartir electrones, tiene una característica que es de los enlaces covalentes, una distancia fija. Tiene una fija que se mide desde el centro del átomo donador hasta el centro del átomo aceptor. ¿Sí? Una particularidad que tienen es que para que este puente se forme estable y firme, necesito una direccionalidad. Necesito que el átomo donador y el átomo aceptor estén dentro de una misma línea recta. En abajo ven un puente de hidrógeno fuerte, donde tienen un oxígeno, un hidrógeno y el siguiente oxígeno, todos en una misma línea. ¿Sí? Sin embargo, si existiera un ángulo, como tenemos en la imagen de abajo a la derecha, ¿sí? El hidrógeno y el siguiente oxígeno del átomo aceptor estuvieran con un ángulo, eso ya no tiene fortaleza y se separa con facilidad. Eso ya no es un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno debe estar los tres átomos alineados. Otro tema que podemos tener en cuenta es las escalas. ¿Sí? Aquí tienen simplemente para recordar cómo se denominan las escalas inferiores. ¿Sí? En este caso tenemos las unidades de molar, ¿sí? Que era el número de partículas, ¿se acuerdan? Y de moles, que es una unidad de concentración. Pero sirve para metros, a centímetros, a litros, a lo que ustedes quieran. Se puede aplicar a cualquier medida las escalas.
Cuando uno pone una M minúscula delante del valor que está definiendo, por ejemplo, en el esquema que tenemos aquí, un milimolar, ¿sí? Un milimol o un milimolar, ¿sí? Milimol tienen a la izquierda, a la derecha un milimolar, implica que 1 por 10 a la menos 3 moles. ¿Sí? Si fueran metros, un milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. La siguiente unidad es un micromolar, en este caso, que son 10 a la menos 6. En la siguiente escala es el nano, en este caso un nanomol, que son 10 a la menos 9 moles. ¿Sí? Y la siguiente escala es el picomol, o el pico en realidad se puede aplicar a metros también, que es 10 a la menos 12. Estas escalas se las menciono para que las tengan en cuenta porque las usaremos mucho durante el curso. Otro tema importante es recordar lo que son las reacciones y las equilibrios químicos. Hay reacciones que comienzan, ¿sí? Dos reactivos interaccionan entre sí hasta que termina la reacción cuando uno de ellos se acaba, obteniendo una cantidad de productos. ¿Sí? Estas reacciones se denominan irreversibles. Arranco punto A más B y termino en C más D. Y termino en el momento que se me acabe alguno de los reactivos. En realidad, la mayoría de las reacciones biológicas no tienen esta función, sino que proceden, ¿sí? Se va produciendo el producto hasta un determinado punto donde se alcanza el equilibrio y se permanece una mezcla de concentraciones con reactivos y productos. En realidad, en estas reacciones reversibles hay reacciones directas, donde en este ejemplo A más B se convierte en C más D, y hay reacciones inversas, donde C más D se convierte en A más B. Entonces, reactivos se convierten en productos y la misma cantidad de productos se convierte en reactivos, de manera que las concentraciones permanecen estables. ¿Sí? En ese momento, entonces, yo puedo decir que las velocidades de la reacción K1, como le estamos viendo en este ejemplo, y la velocidad de la reacción inversa K-1 son iguales, porque estoy consumiendo X cantidad de reactivo a la misma vez que estoy produciendo X cantidad de reactivo. ¿Sí? En química, las velocidades de las reacciones se calculan como una constante K por la concentración de los reactivos. ¿Sí? El multiplicado de las diferentes concentraciones de los diferentes reactivos. La velocidad 1 entonces va a ser K1, que es la constante específica para esa reacción X, por la concentración de A por la concentración de B. La velocidad de la reacción inversa le ponemos -1 no porque el valor sea -1, sino porque es la reacción inversa. ¿Sí? Esa va a tener el valor de K-1, que es la constante específica para la reacción inversa, no son iguales. ¿Sí? K directo es una cosa y K inverso es otra, por la concentración de C por la concentración de D. Como yo les estaba explicando que en el equilibrio las velocidades se igualan, por eso no cambian las cantidades de las concentraciones de los sustratos y de los productos, lo que voy a ver es que la velocidad 1 es igual a la velocidad -1 y puedo generar una ecuación. ¿Sí? K1 es igual a la concentración de A por la concentración de B, perdón, K1 por la concentración de A por la concentración de B es igual a K-1 por la concentración de C por la concentración de D. Las concentraciones de reactivos y productos son lo variable, las constantes son constantes. Así que simplemente paso las constantes para un lado de la ecuación y me quedo con los valores variantes del otro. Y ahí es donde puedo obtener lo que se llama la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es igual a al producto de las concentraciones de los reactivos, de los productos, perdón, sobre el producto de las concentraciones de los reactivos. ¿Sí? Esta constante de equilibrio es fija para cada reacción determinada. Si se mantiene la temperatura, obviamente las reacciones se pueden acelerar. ¿Sí? Si yo pongo un huevo en agua fría, no le va a pasar nada. Pero si yo pongo un huevo en agua caliente, la cocción se va a acelerar, que es una reacción química. Por eso la velocidad de las reacciones químicas depende de la temperatura. Por ende, esto de la constante es a una temperatura fija. ¿Sí? Entonces, la constante de equilibrio es fija para una reacción determinada, a una temperatura en particular, y define la composición de la mezcla en el equilibrio. ¿Sí? Es independiente de cuánto inicié. ¿Sí? Yo puedo iniciar con mucho o con poco de A y B, pero en el equilibrio se llega a un valor determinado. Un tema importante que vamos a ver durante el curso es el equilibrio ácido-base. Vamos a aplicar esa ecuación de equilibrio a las reacciones ácido-base. Pero primero tenemos que saber lo que es un ácido y lo que es una base. Bronsted-Lowry define al ácido como una sustancia capaz de donar protones. Ha, que es capaz de disociarse en H+ y A-. Y una base como una sustancia capaz de aceptar protones. B- más H+,
se convierte en BH. De hecho, en realidad, estos H's no andan sueltos, sino que se ven pares de ácido-base conjugado. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente hay un ácido que le pasa el electrón a la base, o una base que acepta el electrón de un ácido. De esta manera, el protón, ¿sí? Los H+ se denominan protones, ¿sí? Los protones van a ser transferidos de una a la otra. Eso es lo que se refiere con el par ácido-base conjugado. Aquí tienen la bibliografía recomendada para el curso, ¿sí? La van a tener disponible también en el calendario, en el cronograma original. Y consulta que tengan, utilicen el foro de consultas del curso correspondiente.